Hola, Dios te bendiga. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 4, ya Jesús ya había entrado a Jerusalén. Jesús ya había hecho su entrada triunfal con todos sus discípulos y ya les había dado instrucciones a todos sus discípulos de cómo iba a ser la cosa. Ya había hecho la última cena, así que Jesús da una de sus últimas instrucciones diciendo que no se turbe vuestros corazones, cree también en Dios, cree también en Él. Les había dicho que les acababa de decir de que Él iba a construir moradas donde Él estaba. Y también dijo que Él un día iba a regresar. Así que en el versículo 4, les dice, a dónde, y sabéis dónde es el camino. Y le dijo, Tomás. Tomás también era parte de los discípulos. Tomás también estaba con Jesús durante todo el camino, durante todo el progreso que Jesús tuvo en sus 3 años. Así que sale Tomás diciéndole, Señor, dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sé si no te ha pasado que le estás enseñando a alguien mucho tiempo o llevas mucho tiempo con alguien, instruyéndolo en algo, instruyéndolo varios años, varios meses, y de repente te sale diciendo que no sabe mucho, que no entendió, que al fin y al cabo no entendió. Lo mismo le pasó a Jesús. Jesús estaba con Tomás y con varios de sus discípulos. Después de haberles enseñado todo, que la gente sí entendió, sale Tomás siendo un discípulo, diciéndole, Señor, no sabemos a dónde vamos. Así que esta primera parte les puse estos par de que no habían aprendido, o no habían entendido, o estaban desatentos, pero ellos tenían un propósito. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. Y mucho peor, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús ya les había hablado varias veces de que Él era el camino, de que Él era el buen pastor, de que Él era el buen pastor, de que nadie podría arrebatarnos de su mano. Ahora, ¿cómo te sentirías tú? O cómo te sentirías tú, a todos nos ha pasado, de que en muchas veces solemos perder la paciencia con alguien, o solemos perder la paciencia con alguien a quien le estamos enseñando. Solemos perder la paciencia, pero hay algo que tienes que entender, que es muy fácil perder la paciencia, pero es muy difícil volver a recobrar la amistad de alguien. El perder la paciencia puede ocasionarnos en que podamos ofender a alguien sin querer queriendo. El perder la paciencia nos puede llevar a dañar o a decir palabras que no edifican. Quizás el perder el control o el perder la paciencia nos puede llevar a cometer o a decir palabras que en algunos años nos podemos arrepentir. Así que Tomás fue uno de esos que hizo una pregunta que ya tenía que haberla tenido contestada. Y le dice a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas. Tengamos claro que Tomás era una persona muy incrédula. Y por eso le dice, ¿y cómo podemos saber el camino? Así que mira la inteligencia de Jesús. En el versículo 6 les dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese versículo no lo sabemos de memoria. Ahora, ese versículo ha trascendido durante todos los años en nuestra vida cristiana. Pero ese versículo no hubiera existido, o no hubiera estado, o no estaría en la Biblia, si Tomás no hubiera preguntado. Si Tomás no hubiese preguntado, tremenda cosa. O sea, Jesús nunca hubiera dicho ese versículo que ha marcado generaciones si no hubiera sido por la pregunta de Tomás. Ahora, Jesús pudo haberle dicho a Tomás, haberle respondido de otra forma, pero el Señor le recalca y le da la respuesta y le responde la pregunta de una manera muy inteligente. La paciencia de Jesús es totalmente sobrenatural. ¿Por qué? Porque nos lleva a tener mucha más paciencia de lo que estamos acostumbrados a tener. Jesús no perdió tiempo perdiendo la paciencia. Nosotros perdemos el tiempo perdiendo la paciencia con alguien.
Nosotros podemos perder nuestro tiempo cuando nosotros, es más, cuando nosotros dejamos que la paciencia, que nuestra cordura se empiece a disminuir por algunas palabras. Lastimosamente perdemos el tiempo en hablar cosas que no son. Pero Jesús, la paciencia de Jesús y la inteligencia de Jesús fue tal que les dijo, yo soy el camino. Jesús les dijo, ¿no sabes cuál es el camino? Pues yo soy el camino. Tomás pensaba que era un camino figurado, que era algún camino, algún puentecito que iba a haber para subir al cielo. Pero Jesús les dijo, yo soy el camino. Jesús les dijo, yo soy el camino. O sea, yo soy el que te puedo llevar al cielo. Yo soy el que te va a llevar a ver al Padre. Por eso les dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, se la deja contestada a Tomás, se la contesta, le dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie iría al Padre si no era por Él, o sea, Jesús. Ahora les dice, sale Felipe, diciendo, el 7 dice, si me conocéis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahora Jesús nombra a su Padre, a Dios, y sale Felipe diciéndole, Señor, muéstranos al Padre. Es algo casi de loco. El uno no se había dado cuenta o no había entendido que Jesús era el camino, y el otro no había entendido que Jesús era la representación visible del Dios invisible. O sea, Felipe no había entendido que Jesús también era el Padre, que el Padre también estaba en Jesús. Como lo dijo, el Padre también está en mí. Y ahora la respuesta de Jesús es asombrosa. Les dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. No le dijo, no has conocido a mi Padre, Felipe. Dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me has conocido. Puedes tener varios años en la iglesia, puedes haber recibido todas las enseñanzas, pero pudiste haber recibido toda la información, pero nunca lo pudiste haber conocido. Es más, es triste cuando alguien está mucho tiempo, alguien ha pasado casi toda su vida en una iglesia, en una célula, en algún grupo, pero nunca conoció al Padre, o nunca conoció a Jesús. Tienes la información, tienes la charla, o tienes las enseñanzas, pero nunca te dignaste a orar, nunca te dignaste a acercarte a tu Padre Celestial verdaderamente. Y eso fue lo que le pasó a Felipe. 3 años con el discípulo. No sé cuántos años estarás tú en el Evangelio. 3 años con el mejor maestro. Y sin embargo pregunta, ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está Dios? Ahora, a ciencia cierta, hoy nos podemos imaginar, hoy podemos decir, y parece que estuviéramos en el derecho de decir que sí, que los discípulos hicieron mal, que los discípulos hicieron darle coraje a Jesús, y no fue así. Los discípulos no eran todos los malos. Si seguimos la historia, nos damos cuenta que ese par de desatentos, tenían algún propósito. Ahora les dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En el 11, el versículo anterior, les había dicho, créanme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. O de otra manera, créanme por las mismas obras. Si hoy no tienes la certeza, de que estás en el Evangelio firmemente, mira las obras. El Señor te ha rescatado, el Señor te ha limpiado. Y Jesús le dice, de otra forma, créeme por las mismas obras. De otra forma, afianza tu vida espiritual por las obras. ¿Hay alguna enfermedad que Dios te habrá sanado? Créele por eso. Ahora, si avanzamos en la historia, Él termina diciendo en el 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
¿cómo es posible que después de tanto, desatento de sus dos discípulos, él termine diciéndole, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré? Y es por esto, porque cada uno de nosotros, o cada uno de los discípulos, tenía su propósito. Tenían sus fallas, pero nunca dejaron de ser sus amigos, como Él los dijo, que desde ahora ellos serán sus amigos. No sé si me va a complicar. Cualquier cosa, o pese a cualquier pregunta, o pese a las fallas de los discípulos, de esos dos discípulos, ellos no dejaban de seguir siendo sus discípulos. Puedes tener tus errores, que una cosa es un error pequeño, otra cosa es pecado, vivir en pecado. Pero el mal carácter tiene solución, los malos pensamientos tienen solución, el mal hablar tiene solución, y es que el Señor te perdone y nos limpie. Pero no por eso dejarás de ser un hijo de Dios, o no por eso dejarás de ser alguien justificado por la sangre de Cristo. Por eso que les termina diciendo, si ustedes, par de desatentos, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Jesús nunca va a dejar de ser Jesús. El Padre nunca dejará de ser Padre. Nosotros podemos cambiar o podemos variar. Por eso les dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Te preguntarás, ¿por qué no les dijo, ustedes nunca me entendieron? Jesús no pierde tiempo ofendiendo a las personas. Jesús gana tiempo diciéndoles, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, después de eso, después de que se les dejó clara, Él le dice, en el versículo 18, ya hablando del Espíritu Santo, le dice, no os dejaré huérfanos, porque no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también vives, y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hay tres cosas que Jesús está diciendo. Le dice que en aquel día nosotros conoceremos que Él está en el Padre. O sea, eso quiere decir que hoy podrías no creer que Él no está en el Padre. Y por eso dice Jesús, no te preocupes, que en aquel día, cuando Él regrese, nosotros conoceremos que Él está en el Padre. Dice, y vosotros en mí. ¿En qué día Él se está refiriendo? En el día en que Él regrese. Por eso es mejor permanecer donde Él, a parecer que estuvimos en Él. ¿Por qué? Porque le dice que en aquel día nosotros conoceremos que también nosotros estamos en Él, o sea, que nosotros vivimos en Él. Si vives en Cristo, una de las evidencias más grandes es que tienes la convicción de que el Espíritu Santo mora en ti. Por eso el versículo 17 les dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, hablando del Espíritu Santo. Les dice que Él mora con nosotros y estará en nosotros. Ahora, para nosotros es mejor que Él esté con nosotros, que viva con nosotros. Con nosotros es alrededor, pero nosotros estamos llamados a que el Espíritu Santo more dentro de nosotros. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo es quien revela a Cristo. El Espíritu Santo es quien revela a Cristo. A través de Él es que podrás entender todo lo que el Señor quiso decir. Es más, esta enseñanza quizás no la vayas a entender, pero por eso necesitas que Él esté en ti. Tú necesitas que Él esté en ti y no solo junto contigo, en tu alrededor.
Por eso, Tomás y Felipe eran dos personas que permanecieron con él, pese a muchas fallas, pero eran personas que permanecían con él. Ahora, Jesús permanece en el Padre. Jesús permanece en el Padre, a pesar de que Él nunca tuvo pecado, pero Jesús permanece en el Padre. Nosotros permanecemos en Cristo. Y por eso que dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo, porque permanecemos en Él. Y es mejor, mucho mejor permanecer en Cristo. Es mucho mejor también permanecer en tu hogar, a parecer que eres el padre de tu hogar. Hoy tantas familias que se han dispersado, hoy tantas familias que se han dañado, porque el esposo parecía que era un buen esposo, pero nunca permaneció en su familia. Hoy es mejor que permanezcas en tu trabajo siendo un buen empleado a que parezcas que estuvieras trabajando. Porque esos son los frutos que la gente está mirando. Tomás y Felipe, a pesar de esas dos preguntas innecesarias, también trabajó con Jesús. A pesar de esas dos preguntas innecesarias, a pesar de esas dos preguntas que a cualquiera lo saca de quicio, Tomás y Felipe también levantaron muertos, también resucitaron personas, también sanaron enfermos, también le devolvieron la vista a cojos. Ahora, en el versículo 15, Jesús empieza diciendo una de las enseñanzas clave, diciéndole, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, la Biblia dice que nosotros somos dice que Él es la vid verdadera y que el Padre es el labrador. La vid es un árbol y el labrador es el Padre. Ahora le dice, todo pámpano, o sea, toda rama, que en él no lleva fruto, la Biblia dice que lo quitará. ¿Quién lo quitará? Jesús, no, el Padre, porque el Padre es el labrador. Hoy estás en una iglesia, hoy estás en tu célula, hoy estás en tu casa y de alguna forma no estás dando fruto para el Señor. Déjame decirte algo que la Biblia dice que Él lo quitará. Jesús no, el labrador es Dios, el Padre. Dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, si nos damos cuenta, con todo el contexto que acabamos de leer, Jesús no solo está hablando de la humanidad entera. Jesús también está hablando, refiriéndose a sus discípulos. Jesús está hablando enteramente también de sus discípulos. Porque acuérdate que momentos antes, Tomás y Felipe lo hicieron casi enojar con aquella pregunta. Pero de alguna manera, Tomás y Felipe algo de fruto tenían. Por gusto no estaban con él. Y le dice, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, esta es la pregunta. Si lleva fruto, ¿por qué necesita ser limpio? Es porque todo el que lleva fruto es el que se le exige más. Todo buen empleado siempre se le exige un poquito más. Todo buen hijo siempre se le exige un poquito más. Por eso el que no lleva fruto, en las primeras líneas dice que lo quitará y punto. En las primeras líneas dice que todo aquel que no lleve fruto lo quitará y nada más. Al que es rebelde, al que es irresponsable, al que es malcriado, al que nunca ha entendido, simplemente se lo deja tranquilo nada más. Pero siempre se le exige o siempre se le está estimulando a aquella persona que está dando fruto, a aquella persona que se está esforzando. Así que si tú te estás esforzando, no te preocupes si te exigen un poco o si te estimulan un poco el servicio. Eso quiere decir que estás dando fruto. Si el Señor hoy te disciplina, si el Señor hoy te está llevando un poquito más a que avances en tu vida espiritual, es porque estás llevando fruto. De otro modo, hace rato te hubieran cortado, hace rato te hubieran arrancado la vid. Dice,
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como todo pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, permanece en Dios, permanece en su palabra, permanece en lo que Él enseñó. Porque de otra forma solo vas a aparecer. De otra forma solo vas a aparecer que estuviste aquí. Por eso Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Una de las garantías es que nosotros permaneceremos en Él. Y como dijo en el versículo 14, dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y versículos antes le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el versículo 15 le dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, esta parte es muy clave, porque cuando nosotros permanecemos en Él, podemos amar a Dios verdaderamente. Cuando tú permaneces fielmente a tu trabajo, vas a amar verdaderamente tu trabajo. Cuando tú permaneces en tu hogar, verdaderamente, vas a amar verdaderamente a tus hijos, a tu esposa. Cuando tú verdaderamente permanezcas en tu iglesia, honrando a tu pastor, completamente vas a amar a la obra de Dios. Porque si amas a la obra de Dios, dice la Biblia, que Él también te amará. ¿Quién? Cristo, porque Él es el dueño. Ahora dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Cuando nosotros permanecemos en Él, le amamos. Y cuando le amamos, empezamos a cumplir los mandamientos de Dios. Y uno de los millones de mandamientos, de los cientos mandamientos de Dios, que lo amemos de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente y de todo nuestro espíritu y de todas nuestras fuerzas. Ese es uno de los cientos de mandamientos. Si nosotros le decimos al Señor, Dios, yo te amo, Dios te va a decir, y bueno, ¿y los mandamientos? ¿Dónde están? Eso es lo que sucede. Si hoy decides permanecer en el Señor, permanece. Permanecer quiere decir servicio, trabajo, amarlo, lealtad. Sirve en tu casa, sirve en tu iglesia, sirve a tu vecino. Eso es permanecer. Es mejor permanecer que parecer. Es mejor permanecer dentro de la universidad a que el día de mañana parezca que hubieras estudiado. Es mejor hoy que permanezcas bien en tu trabajo que el día de mañana parecía que trabajaba y siempre dabas una mala imagen. Y Jesús termina diciendo esto. Yo soy la vid verdadera, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿A quién cortan? ¿A la rama que no da fruto o a la rama que sí da fruto? A la que no da fruto es la que cortan, no se puede cortar a la que sí da fruto. Escuche, y con razón les tenía paciencia a Felipe y a Tomás. Con razón, porque de alguna forma daban paciencia. De alguna forma daban fruto. El día en que entiendas que las almas para Cristo cuestan bastante, ese día vas a empezar a tener paciencia. Porque a Cristo le costó. A ver, súbete tú pues a una cruz. No se puede, no podríamos. No se puede cortar, no se puede hostigar, no se puede molestar, no se puede ofender a los hermanos que sí están dando fruto, o a los hermanos que tienen un buen corazón, porque de otra forma estaríamos cortando la rama que sí da fruto. Y es a él, y con razón es que les tiene paciencia Dios, porque pese a sus dificultades, pese a que aún no hablan bien, pese a que aún no saben mucho, la Biblia dice que igual dan fruto. Entonces, y Jesús termina diciendo, dice, que lejos de Él nada podemos hacer, dice, y ya mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Ahora, esa parte la entendemos de que lejos de Él no podremos hacer nada o nosotros estamos privados de hacer algo. Puedes hacer algo, sí, pero no te va a salir bien.
si hoy dejas de permanecer en el Señor, si hoy dejas de orar, cualquier cosa que hagas no tendrá el respaldo de Dios. Si hoy empiezas a orar, si hoy empiezas a leer la palabra, si hoy empiezas a volver a estudiar su palabra, cualquier cosa que hagas, dice la Biblia, prosperará. Prosperará tu camino y prosperará a donde sea que vayas. Dios te bendiga.